llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se le aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados, decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos, se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. Entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo con voz fuerte: compatriotas judíos y todos vosotros que estáis en Jerusalén, dejadme explicaros lo que sucede. Prestad atención a lo que os voy a decir. Estos no están borrachos, como suponéis. Apenas son las 9 de la mañana y en realidad lo que ocurre es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Vuestros hijos e hijas profetizarán, tendrán visiones, los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Nosotros ahora, y está bien pensarlo, por ejemplo, un día como hoy, que somos poquitos y parece que eso incluso desanima, ¿no? O podemos pensarlo también por aquellas veces que estamos cantando y nos salen mal las canciones, ¿no? Nosotros estamos sumergidos como parte viva de un milagro, que no tiene otro nombre, de algo que ocurrió por el Espíritu de Dios en el primer siglo de nuestra era, y aquí estamos. Nosotros aquí y otros muchos, pues, esparcidos por el mundo, en sus países, en sus iglesias. Somos la continuación viva de un hecho, de un milagro. Y no quiero que esto se pierda de vista, porque es así. Hoy, junto con toda la Iglesia Universal, recordamos, y más que eso, y revivimos ese acontecimiento especial, cuando Dios derrama su Espíritu a su Iglesia. También tened en cuenta, ¿no? Recordad que en un principio, pues Pentecostés era una fiesta agrícola simplemente, el día de las cosechas, pero cuando los judíos vuelven de Babilonia, se va vinculando esta celebración también a la recepción de la ley de Moisés en el monte Sinaí, esa ley que iba a gobernar la vida del pueblo y el pueblo quedaría pues bajo un pacto con Dios.
La presencia de Dios en el Sinaí, además, si nos acercamos al texto de Éxodo, en el capítulo 19 y en el 24, la presencia de Dios en el Sinaí aparecía como un fuego. Pero en el nuevo Pentecostés, que nosotros celebramos, ya no se habla de una ley escrita en tablas de piedra, que se le da al pueblo para gobernar sus vidas, y tampoco se habla de la presencia de Dios en un fuego distante, arriba en el monte, en el que no podía subir Moisés, ¿no? Y en el segundo capítulo del 24 creo que ya va con otro grupo, ¿no? De personas muy escogidas. Hay un cambio, ¿no? Se le ha dado la vuelta a todo. Porque en el día de Pentecostés, en el primer siglo, después de la ascensión del Señor que celebramos el domingo pasado, llegó el Espíritu de Dios y se derramó sobre los creyentes. Como Dios, por boca del profeta Joel, pues había anunciado: derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Y ahora, en vez de gobernarnos, como recordamos todos los años, ¿no? En vez de gobernarnos mediante una ley que viene de fuera de nosotros, resulta que el mismísimo Espíritu de Dios pasa a habitar en cada uno de nosotros. Y es el Espíritu el que, como decía el pasaje de Juan 16, nos guía a toda verdad. Nos guía a la verdad y enseñorea en nuestra conciencia y en nuestro ser. No nos gobierna desde fuera, sino que desde dentro de nosotros nos ilumina, nos guía, nos da discernimiento, nos da criterio y una experiencia de Dios en la vida, como intimidad pura, familiar. Y ya no hay marcha atrás. Y esto es demasiado grande, ¿no? Cada vez que hablo de esto, es enorme. Que a pesar de nuestra humanidad, a pesar de nuestros fallos, a pesar de nuestras caídas cotidianas, diarias, ¿no? De nuestros pecados, que Dios tenga esa gracia de habitar en nosotros. Es muy grande. Y nos dice además muchísimo sobre el amor tan grande que Dios nos tiene. Nosotros muchas veces pues nos consideramos poca cosa. Pero Dios no nos ve así. Nos tiene un amor inmenso que le ha placido venir a residir en cada uno de nosotros. Y todo este cambio de paradigma religioso es muy radical al compararlo con el esquema del antiguo pacto. Incluso en la actualidad hay personas, incluso cristianas, de mentalidad religiosa, de ritos, de cumplimiento, de legalismo, que todavía no lo pillan, ¿no? Y como que les da miedo esa libertad en Dios, ¿no? Esa libertad en el Espíritu. Nosotros a Dios ya no lo buscamos en los templos, como si fueran su residencia. Ahora nosotros somos esa residencia, somos templo del Espíritu, tú y yo. Y nos congregamos. Y estamos juntos porque ese Espíritu que está en cada uno de nosotros se manifiesta de una forma especial en la vida comunitaria. La presencia del Señor está aquí. Y nos gozamos y nos alegramos y la experimentamos. Pero no venimos aquí a consumir religión. Tenemos que romper esos paradigmas que son también muy de hoy en día. No venimos a consumir religión. Venimos a celebrar la gracia. Venimos a festejar a Dios, a aprender de su palabra y a vivirla en comunidad. Porque vuelvo a decirlo, el templo ya no es el templo de Jerusalén. El templo somos nosotros, no las paredes. Mira que me encanta esta capilla. Pero no, somos nosotros. Jesús a la samaritana le dijo aquello, ¿no? De que llegaría el día en que la adoración no importaba si se hacía en el templo de Jerusalén o si se hacía en el monte de Garizim, donde en el pasado también hubo un templo en Samaria. Los verdaderos adoradores, ¿verdad?, iban a hacer en espíritu y en verdad. Llenémonos del Espíritu de Dios. Está ahí, está en nosotros. El domingo pasado vimos en la ascensión
que Jesús le dijo a los discípulos: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues ese es el punto. Eso es lo que ha ocurrido. Y nosotros somos fruto vivo de eso, pero no solamente el fruto de eso. Somos continuación en el poder del Espíritu de eso. Estar en el Espíritu, me parece que lo digo todos los años, o de vez en cuando lo digo. Estar en el Espíritu no es que tú alcances el nirvana. Es verdad que a veces el Señor nos da esos regalos, ¿verdad?, de su presencia, que lo experimentamos y decimos, en esos momentos es que no tengo ninguna duda. En esa experiencia no tengo ninguna duda de ti. Luego la burbuja se pincha y nos vemos la realidad. Pero hemos recibido el poder de contagiar al mundo de vida, de alegría, de justicia, de paz y de experiencias de Dios. Pero para eso también nosotros tenemos que preferir ese regalo de una relación real con el Señor, porque nos ha dado libertad también. Por eso no nos conformemos con una religión de rutina, de sí, el Espíritu de Dios está en mí, pues ya está, no. Sino vivamos la fe de una forma real, porque es real, y porque eso cambia nuestras vidas, y encima cambia también la de las personas que están a nuestro alrededor, la gente que está con nosotros, a la que podemos ayudar, con la que podemos compartir, ¿no? Incluso nos lleva a pronunciarnos contra el mal, que eso ya es un testimonio. Y aunque el Espíritu de Dios nos guía, y en lo personal a cada uno nos guía, y nos consuela y nos da fuerza, ese acompañamiento del Espíritu, recordemos que no es para una función individualista de la fe ni un consumo particular tuyo. Está abierta a las relaciones con otras personas, porque somos misión, porque somos comunidad, porque somos familia de fe. Somos misión auténtica. No somos unos frikis religiosos raritos, somos misión auténtica de Dios, hasta lo último de la tierra. Y para eso el Espíritu nos capacita. Créetelo, porque es así. No sé qué es lo que algunas veces tenemos, ¿no?, que nos nubla el entendimiento o lo que sea. Es que es así. Animémonos en el Señor, en el Espíritu del Señor que está en cada uno de nosotros. Pentecostés nos conduce al cumplimiento de aquella promesa que le fue dada a Abraham, de que serían benditas todas las familias de la tierra. Y a mí me encanta verlo con toda la perspectiva posible, porque es que además la familia de Abraham no era una familia como la de ahora. Porque además ahora en el Israel renovado de Jesús, que somos nosotros, no somos el Israel étnico, estamos cumpliendo verdaderamente esa profecía de Isaías también, de ser luz a todas las naciones. Nosotros estamos celebrando que la presencia de Dios por medio de su Espíritu, de la manera más increíble que se pueda pensar, que es residiendo en nosotros, yo utilizo esta palabra, se ha democratizado con acceso libre a su presencia. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento lo vamos viendo de varias maneras. Vemos cómo algunas veces está en los profetas, pero es de manera exclusiva y es como para desempeñar una tarea, nada más. Pero ahora ya no es así. Y vuelvo a repetir que ya no se trata de un fuego en el Sinaí, ni aquel fuego que también estaba así en el tabernáculo. Son las lenguas del Espíritu que están, ¿no?, las lenguas de fuego del Espíritu que están sobre nosotros. Y además con promesa de seguir expandiéndose. Esta es, que me perdonen los hippies, pero esta es la revolución del amor. No es casualidad, pienso, que en hebreo ruá sea espíritu, pero también sea viento. Y que en griego koiné del Nuevo Testamento, como te acuerdas que estuvimos comentando, Andrés, la palabra neuma también es espíritu, pero también es viento, soplo. Y el pasaje que hemos leído de Pentecostés dice que un viento fuerte, ¿no?, como violento, brusco, irrumpió.
que si hablamos de viento y hablamos de fuego, lo que hay es la propagación de un incendio. Pero este no es un incendio que destruye, sino un incendio de amor, un incendio que da vida, que transforma, que renueva, que lo cambia todo. Un incendio, además, si pensamos con la idea de juicio, que sí, que queme todo lo malo que tenga que quemar, que extinga todo lo malo que tenga que deje lo nuevo, lo bueno. Es la expansión del reino de Dios transformando el mundo. Precisamente días como hoy, que somos poquitos, que a lo mejor nos podemos sentir poca cosa, pensemos que somos parte de este poderoso milagro. En el Éxodo nace un pueblo al pie del Sinaí, el pueblo de la alianza, del antiguo pacto. Y ahora, por un nuevo pacto en Cristo, una nueva alianza en Él, el fuego de Dios se reparte entre nosotros. Por eso, no tenemos que creer en iluminados ni en gurús que tienen una preferencia especial con Dios, porque todos hemos sido ungidos en un mismo espíritu. Otra cosa es que nosotros cultivemos más o menos nuestra relación con Dios, o contristemos al Espíritu Santo, pero anímate, porque hemos sido ungidos por un mismo espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Avívanos, Señor. Avívanos, Señor. Y en este pasaje bíblico, la venida del Espíritu, en el texto que hemos leído, pues cumple la función que decíamos el otro día, en el capítulo anterior, de dar testimonio. El Espíritu alcanza distintos contextos, distintas culturas. Por medio de las lenguas, el lenguaje del Espíritu llega a los partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, de Ponto, de Asia, Frigia, Panfilia, regiones de África más allá de Cirene, a romanos, cretenses, árabes, y a los que estamos aquí esta mañana. Aquellas personas que se mencionan en el pasaje, pues, mayormente eran judíos de la diáspora que habían venido a celebrar la fiesta en Jerusalén. Pero me gusta recordar que también había prosélitos, que eran paganos convertidos al judaísmo, incluso temerosos de Dios, que simplemente eran paganos simpatizantes del judaísmo, que incluso se tomaban la molestia de viajar para fiestas así, aunque luego solamente podían acceder al atrio de los gentiles en el templo. Y todos ellos podían oír en su lengua y cultura la buena noticia del Evangelio. Es mi preocupación de todos los años, en realidad. Porque os digo que en nuestra sensibilidad con el Espíritu, nosotros, sin cambiar el Evangelio, necesitamos de la frescura de ese Espíritu y de su poder capacitador para ser comunicadores de la gracia de Dios, sabiendo hablar el lenguaje de la sociedad que tenemos alrededor. Y parte de ese lenguaje, más allá de las lenguas como don, como tenemos en este texto, hay un lenguaje del Espíritu que lo entiende todo el mundo, que es universal. Lo de dar abrigo al que tiene frío, dar comida al que tiene hambre, agua al que tiene sed, acompañar al preso, acompañar al que tiene problemas. El lenguaje del amor de Dios, ¿no? Podemos pensar sí, he mencionado Mateo 25, pero podemos pensar en 1 Corintios 13. Si tengo lenguas y no tengo amor. Y es importante comparar el relato de Babel, donde la humanidad se divide y se rompe en lenguas distintas y en pueblos distintos. Y ahora en Pentecostés, pues esa diversidad se reúne como un solo pueblo unido. Todo pueblo, tribu y nación, ¿verdad?, estará delante del Señor. En el texto de la Torre de Babel, o de la ciudad de Babel, por deseos inadecuados y ansias de notoriedad y egolatría, la diversidad humana se rompe de mala manera. Y se ha vivido con barreras, todavía se vive con barreras. Y hay quien todavía se empeña en poner las barreras bien altas, ¿no?, los muros altos. Pero ahora en Cristo y el Espíritu Santo, la diversidad se vive como una familia diversa pero unida en un mismo espíritu. Y en este sentido, la expansión del Evangelio
no es ni debe ser colonización, aunque en el pasado, pues, al menos unos pocos cientos de años ha hecho así. Pero es otra cosa. Porque el evangelio genuino se arraiga, se inculturiza, ¿no? En cada cultura sin ser un parche. No sé si me estoy explicando. Dios nos va metiendo en ese incendio de amor que tanto necesita el mundo. Y yo quiero que ardamos en el espíritu de amor, confiando en Dios. Somos un solo cuerpo en Cristo, decíamos en el texto del principio de la primera carta a los Corintios, versículo 12, capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Somos un solo cuerpo en Cristo, animados por un mismo espíritu, comunicadores del Evangelio, buena noticia de Dios, de su gracia y de su amor. Y aunque ahora en pocos minutos va a terminar el culto, que el culto a Dios continúa en el terreno de la vida diaria, de lo cotidiano. La misión está ahí fuera y la capacitación del Espíritu Santo es para lo que hay ahí fuera y a veces lo que es muy lioso y muy confuso y está ahí fuera. Que damos gracias a Dios, nos alegramos, celebramos, lo vivimos profundamente entre los hermanos y damos gloria a Dios. Salir de gloria.